La verdad es que uno se mete en camisa de 11 varas uno solito, porque Nuño jamás me hubiera dicho que quiere venir al programa, y yo no sé por qué osadía, y yo dije, no me va a aceptar la invitación, y tengo muchas ganas. Era como un reto. Y además me acordaba mucho de lo que decía Carlos. Él me decía que con los buenos invitados no te preocupes de hacer el programa solo, y los malos los tienes que hacer tú. Así que este es un programa que va a hacer Juan Nuño. Y además, él es uno de los hombres quizás el más capaz, el más inteligente, el que en los últimos tiempos, yo diría, ha hecho más bien al país en un momento donde todo el mundo es tan fácil destruir, que sin complacencias construye con inteligencia, construye con conocimiento, y quizás ese fue lo que me motivó a ese reto. Y además, yo tenía guardado este libro que se llama ¿Para qué filósofos? ¿Para qué Nuño? Porque Nuño es filósofo. Y no me había dado cuenta que ese libro, que es de Jean-François Reven, es traducido por Nuño, está todo anotado por Carlos. Platón decía que los gobernantes deberían ser filósofos. ¿Qué piensa de eso, Nuño? Y me perdona la osadía de invitar a un hombre realmente de la competencia de Nuño, ¿no? La osadía ha venido a coincidir con mis temores, porque no estoy nada seguro de que el programa salga bien, ya que a partir de la bondad del invitado, en este caso es muy posible que el programa quede a medias. Pero para entrar en materia y respondiendo a tu pregunta, por suerte los gobernantes no son filósofos y los filósofos no llegan a gobernantes. Y puedo recordar que el propio Platón dio el ejemplo, dio el mal ejemplo, porque trató de ser gobernante, se embarcó en una aventura política, que no era una aventura política particularmente recomendable, puesto que tenía algo de golpe de Estado en el reino de un amigo suyo, que le llamó para ver si podía poner en práctica sus ideas, y el resultado es que terminó con las tablas en la cabeza, porque lo vendieron como esclavo por intentar apoderarse del poder. Pero en fin, la profecía sigue en pie. Él dijo que la humanidad seguirá mal hasta que los gobernantes sean filósofos, y ha habido... Perdón, hasta que los gobernantes sean filósofos, o hasta que los filósofos lleguen a gobernar, pero ha habido un ejemplo reciente, terrible, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética es el primer intento de un gobierno de filósofos, porque la ideología con la que el socialismo real se puso en marcha sale de la cabeza más ilustre de los filósofos, que es la filosofía alemana, la gran filosofía occidental. El idealismo alemán, que arranca en Hegel y culmina en Marx, es la que tratan de poner en práctica en los países del socialismo real. Bueno, yo creo que los resultados están a la vista, y es preferible que los gobernantes estén ayunos de filosofía si los resultados son los que se van a producir con un mundo totalitario. Ahora, ¿qué relación o cómo podríamos relacionar los que no somos filósofos, filosofía e ideología? Porque entonces en la Unión Soviética lógicamente era el marxismo, pero los otros partidos, a pesar de que muchos eran leninistas, es decir, como lo dijo en un programa de nuestro Luis Dubuc, que Acción Democrática era un partido vertical y leninista en el fondo, en su estructura, pero eso no lo quieren aceptar ellos. Pero entre ideólogos, digamos, la ideología socialdemócrata o los socialcristianos, que más o menos tienen su diferencia, los demócratas cristianos, los nuevos, que no dejan de ser peligrosos, y me permite esa opinión, que son eso que llaman los ecólogos o los greens. ¿Qué diferencia entre ellos, digamos, que son simplemente son ideólogos, y los que serían los filósofos? Es decir, bueno, ¿de qué manera sería diferente en gobierno de filósofo y en gobierno de ideólogos? Forzando un poco los términos, porque el término ideología es un término muy cargado de muchas significaciones, y no vamos a entrar ahora en... Pero la más simple. Sí, la más simple que yo pondría es
El ideólogo es la filosofía política aplicada exclusivamente a la práctica política. Ese es el ideólogo. Mientras que el filósofo es el que va a aplicar la ideología a todas las otras regiones de la existencia. Porque la diferencia entre un socialdemócrata, gobierno sueco, por ejemplo, y un marxista, gobierno de la Unión Soviética, es que el socialdemócrata pone en marcha una ideología en el campo exclusivamente político, que es o la economía o las relaciones sociales de los ciudadanos, pero no se mete en la vida privada y no se mete en la cultura, no tiene una filosofía total, general, que abarca a todos los órdenes de la vida, que sí tenía el marxismo, o sí tiene todavía el marxismo, y el terror del totalitarismo es que cubren todos los campos de la actividad humana, de modo que no se limitan únicamente a fiscalizar la actividad política, fiscalizan también hasta la actividad sexual, como ha pasado en China. Bueno, como sigue pasando en China en este momento. Como sigue pasando en China. Bueno, ya no es muy seguro de que siga pasando. Sí, pero porque sí, es un hijo por persona. Bueno, pero eso más que actividad sexual es simplemente un problema de población incorrecto en este momento. Por lo demás, además, yo creo que humildemente me encanta lo que tú escribes sobre ese tema, cosa que no es muy popular y que no es muy popular, pero el problema no es que sea popular, el problema es que ahí está un modelo desgraciadamente muy próximo, que es México, un país que ya está con una bomba demográfica. Bueno, yo puedo ver un artículo con conocimiento de causa decir que en este momento la alta jerarquía católica mexicana está aceptando la idea de los anticonceptivos y la planificación familiar porque saben que tienen encima la bomba demográfica. El último poema, uno de los últimos poemas, sale la bomba demográfica como el peligro mucho más grave de todos los problemas, tan graves como todos los del ozono, etcétera. En 50 años se puede duplicar la población del mundo. Ahora, profesor Nuño, vamos a aprovechar una cosa, yo que lo sigo siempre, como todos los venezolanos en sus lecturas, en sus escritos. En este momento está reunido en Venezuela un grupo muy importante de gente que de cierta manera, o seguro, pues son freudianos a su manera, que son los lacanianos. En este momento están reunidos en el Hilton, están discutiendo el tema de la transferencia, y yo conozco más o menos, quiero conocer su posición. Usted hablaba de totalitarismo. En los países totalitarios, Freud, o sus posibilidades cualquiera, estaban totalmente prohibidos. Un hombre tan amplio, cuya cultura es casi obscena, como la de Juan Nuño, porque es que uno se siente mal con todo lo que usted sabe. ¿Cómo es curioso cómo usted no acepta las cosas freudianas? Usted las rechaza de una manera muy inteligente. A mí no me gusta hablar de toros, pero como harían los buenos toreros, usted la torea. Bueno, quizá en eso reside mi obscenidad, el que no acepto todo. También se supone que conozco, he tenido que conocer y he tenido que explicar en una época el marxismo y no lo acepto. De alguna manera conozco las teorías de Freud, no voy a decir... Yo leí su artículo que nadie puede faltar sobre Viena. Y menos las de Lacan, que son más difíciles de conocer, o más oscuras, y no creo que tenga pretensiones muy racionales el lacanismo de darse a conocer. ¿En qué sentido pretensiones? Pretensiones explicativas, dejan el no, son muy cómodas, claro, en el sentido de que no hay explicación. De que no hay explicación. Por eso digo. Pero el rechazo se basa en que tienen las mismas pretensiones que los marxistas, las pretensiones de explicarlo todo. Cuando una doctrina... Pero los filósofos, sea cual sea, y yo sé su interés y su quizás de los pocos reconocimientos continuos hacia un Wittgenstein, Wittgenstein tenía una explicación para casi todas las cosas. No propiamente. ¿Cómo no? Es decir, perdone, pero es decir, en los que leemos cosas muy simples, uno al medio leerlo, uno empieza a entender que este piso es verde por tal y tal cosa, que usted vino a la televisión por tal y tal otra, y eso debe ser, pues quizás la meta de lo... Pero Wittgenstein, y con él muchos pertenecían y pertenecemos al tipo de filósofos que nos ponemos limitaciones y que decimos hasta dónde puede llegar
nuestro deseo de conocimiento. Y decimos, hasta aquí llega, y a partir de aquí, todo es misterio o místico, como decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Pero eso es lo que no hacen los freudianos. Los freudianos hablan de todo. ¿Y a usted le parece bien callar? A mí me parece excelente callar. Creo que es una de las pocas muestras, no diré de inteligencia, sino de deferencia. Pero entonces, ¿para qué escribe? Pero usted me permite, usted sabe que estamos en un corte. Quiero hablarles de algo que a mí me parece básico en la vida, que es el trabajar, para los que no sabemos hacer otra cosa. Y el Banco de Venezuela da crédito al trabajo, pero no solamente el crédito filosófico a lo que es bueno el trabajo, sino un crédito monetario sin tantas cosas, sin tantos papeleos y sin tantas cosas. Y usted va y obtiene un crédito para un trabajo. Eso es muy importante del Banco de Venezuela. Vamos a Maastricht y regresamos con nada menos que la presencia del profesor Nuño en nuestros estudios. Estamos con el profesor Nuño, y si un programa como ese lograra tener rating, que ustedes se quedaran oyéndolo con la fascinación de lo que lo están oyendo aquí, yo creo que podríamos decir que Venezuela está mejorando, porque generalmente dicen que los programas con gente muy inteligente son fastidiosos. Y aquí uno está apasionado, ya me lo han dicho los muchachos. Ahora, estábamos hablando, profesor Nuño, de Freud, de lo que podía hacer o no. Y yo le decía en el intermedio de que había un libro en los Estados Unidos que acaba de aparecer, porque sobre Freud, de Freud han vivido mucha gente, como han vivido de Mondrian, o como han vivido de esas personas que viven por escribir, que han conocido a las celebridades, ¿no? Han vivido mucha gente, y la mayoría de los argentinos han vivido de Freud. Han vivido, sí, porque es que hay uno en cada esquina, ¿no? Más o menos. Que en Buenos Aires hay un barrio entero de freudianos, que se llama Villa Freud. No me digas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahora, si un solo hombre, ese libro se llama ¿Por qué Freud dañó a los Estados Unidos? Yo digo, si un solo hombre o una sola teoría, porque no era el marxismo, que usted puede decir que echó a perder el mundo, pudo echar a perder a una nación tan potente, además con una base religiosa anglosajona, con todas, tiene que haber tenido algo importante, ¿no? Bueno, sí, ciertamente, aunque echar a perder a Estados Unidos no debe ser muy difícil, porque es un melting pot, como ellos mismos dicen, y pero maravilloso. Permiten el ingreso exactamente de ideas de fuera a través de una facilidad quizá demasiado incontrolada, y en una época cayeron en los excesos freudianos. Creo que donde los echó a perder fue en el cine. Hubo una época en que Hollywood todo eran películas pseudo-freudianas, ¿no? Sí. Hasta Hitchcock, que sigue siendo un mago del cine, sí, cayó en esto y hizo una serie de películas de inspiración freudiana y psicoanalítica. Ahora, usted decía que es bueno callar, pero usted no calla, y en este momento, en Venezuela, vamos a llamarlo coyuntura para no usar una frase que no me gusta que escribiese, la coyuntura que tiene Venezuela. Si usted callara, no leyéramos a Nuño, de manera que usted habla. ¿Cuál es el papel de un intelectual, y no solamente de su capacidad, que no es 2 o 3, si usted callara, ¿qué sucedería? ¿Cuál es el rol de un intelectual? ¿Cuál es el papel de un intelectual en cualquier situación? En una democracia, pues, digamos en una dictadura, aunque lo calle, es decir, ¿cuál es el papel de un intelectual? No sé, si yo callara probablemente pasarían un par de cosas. Una de ellas, primero, que nadie se enteraría, porque tampoco se enteran. No me diga una de las cosas suyas que la hacen famoso, no. En segundo lugar, que si se enteran, tendrían un suspiro de alivio, porque estoy pensando seriamente que sería bueno el momento de callar. No juguemos. Pero para entrar en el fondo de la pregunta, exacto, ¿deben los intelectuales callar o deben los intelectuales Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los intelectuales? Es decir, ¿deben decirlo, deben jugárselas, deben
Sí, Tanto volviendo como a Freud, jugársela, no sé, pero como sí lo deben hizo Freud, decirlo. como lo hizo Mann. Usted sabe mejor que nadie el discurso de Thomas Mann, donde él estaba absolutamente solo frente a un auditorio. Sí, bueno, hay muchos casos, o el paradigmático de Unamuno, Unamuno, pero creo que por suerte para nosotros no hemos llegado a una situación tan terrible como para exigir una toma de posición tan nítida, ¿no? Sin embargo, los intelectuales deben hablar, eso es cierto, y creo que una cosa positiva de esta Venezuela de ahora, que cambia en ello también, es que los intelectuales están hablando. Cada vez son más los que todas las semanas escriben en la prensa y opinan. No sé muy bien para qué sirva esto, ese es otro problema. ¿Usted no cree que sirve? Creo que hay un diálogo de sordos entre una clase política, que es la clase de los profesionales de la política, y los intelectuales que están haciendo todos los esfuerzos por que su voz sea oída. Probablemente es oída por las nuevas generaciones, las cuales tendrán una respuesta más adelante, pero no son oídas por las viejas generaciones. Usted está hablando de generaciones, no sé si todavía es profesor, pero sé que ha sido un profesor, entre ellos de mucha gente que tengo el honor de que colaboran conmigo en el museo, y me dicen que usted es tan extraordinario profesor que la lógica, que parece que es terriblemente fastidiosa, usted la hacía grata. Ahora, se habla absolutamente del fracaso de la educación venezolana. Usted ha sido y es, porque el que ha sido profesor lo es. ¿Qué pasa con la educación venezolana? ¿Educación para qué? ¿Para quién? ¿Filósofos para qué? ¿Para quién? No me conteste una cosa que sea difícil para mí de digerir. No, contésteme con la sencillez que la primera es que el fracaso de la educación, quizá esto puede servir de consuelo, no es exclusivamente venezolano. Yo sé. Es universal. Para volver a citar a los Estados Unidos, están obsesionados. En Inglaterra. En Francia, en Inglaterra. Yo ahora tengo últimamente experiencia de dos países distintos a Venezuela, que son México y España, donde doy clases ocasionalmente, y puedo decir que los niveles son bastante mediocres de las generaciones jóvenes. Han bajado mucho los niveles de calidad. ¿Por qué usted sigue dando clases? Sigo dando clases en parte porque es una especie de adicción que sirve para reciclarse o para estar al día, en parte para pulsar cuál es el estado de la juventud. ¿No ha encontrado usted a alguien, aunque sea uno, que valga la pena? Pero esta es la pregunta bíblica, Sofía. Es aquello de la Biblia de que si al menos tuviera un justo... sabe que yo... En efecto, este es el destino y la gratificación de todo profesor, tener al menos uno. Yo he tenido la suerte de tener más de uno a lo largo de una carrera no corta. Y en efecto, siempre hay alguien que sobresale. Pero respondiendo estadísticamente a la pregunta, el promedio... Y vamos a llevarlo un poco a Venezuela para no decir que mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Usted podría mucho, profesor Nuño, decir, por lo menos porque conoce la venezolana, cómo podría hacerse algo para mejorar ese poquito bíblico, aunque sea, la educación venezolana. Y sin duda, usted tiene derecho a hacerlo. Esto es muy difícil, pero lo único que voy a decir son las cosas que todo el mundo sabe, y es que si no se pone el remedio en la base, no tiene sentido tratar de ponerlo arriba. Es decir, la falla básica viene de la pobreza de los estudios de bachillerato venezolanos, que cada vez son más simples. ¿Desde la primaria? La primaria no es tan mala. ¿No? No están malas, es el bachillerato el que echa a perder Había un francés que, como siempre dicen, Butat, que decía, qué curioso que todos los niños de pequeños son igualmente inteligentes, y de mayores las personas son unas inteligentes y otras no. Algo tiene que ver la educación en esto, decía. Y en efecto se echan a perder en el camino. El camino casi siempre es el bachillerato, donde desciende muchísimo el nivel de enseñanza. Por culpa de la tecnocracia. Saben manejar computadoras, pero no saben hacer una simple división de 36 por 9, porque necesitan meter los deditos en la computadora porque no les han enseñado a calcular. Entonces, a partir de ahí vienen las limitaciones. Mira, las limitaciones
voy a decirle yo, de la poca cantidad de teléfonos públicos echados a perder, destrozados, y que pueden salvar una vida, y que son el teléfono de los que no tienen teléfono. Y por eso, hablando de cosas de esas inteligentes, CanTV ha puesto los teléfonos públicos inteligentes que dicen cuántos minutos usted ha hablado, por qué no le contesta el teléfono. No los destruya, porque han hecho un gran esfuerzo a la CanTV de instalarlo en los sitios donde realmente no hay teléfono. Vamos a máster y seguimos con el profesor Núñez. El profesor Núñez es profesor en Venezuela, pero ustedes oyeron que da clases regularmente en España, en México, y sé pues lo altamente estimado que es por el grupo y sus congéneres en otros países del mundo. ¿Por qué en un país donde se discute tan poco las ideas, donde se escribe más la anécdota o lo diario que lo profundo, usted se ha quedado en Venezuela? Usted tiene toda la ocasión, usted habla todos los idiomas, tiene una cultura. Bueno, más o menos los idiomas con los cuales se escribe y se habla lo que usted dice. Eso, por supuesto, creo que no sabe el lenguaje de Tanzania, pero bueno. Bueno, me he quedado en Venezuela, entre otras profundísimas razones, porque he querido quedarme en Venezuela y porque estoy bien en Venezuela, porque tengo mi familia en Venezuela y sobre todo, porque tengo mi entorno cultural en Venezuela. Esto es muy importante. Esto es como una planta. La gente con la que yo hablo, los amigos y la gente con la que tengo una cierta capacidad de comunicación se encuentra aquí. Profesor Núñez, pero usted habla de algo que usted tiene mucha suerte. ¿Por qué ese entorno cultural, que debe ser del más o menos, aunque sea cercano, un nivel parecido para poder dialogar con usted, no se siente? No nos la pasamos hablando de metafísica, sí. Nos la pasamos hablando de cine o de comida, pero para hablar de cine o de comida no es lo mismo hablar con Rebel o hablar con Leduca que hablar con la persona que dice que hubo una película en donde, yo no sé nada de cine, donde fue, los nombres de los autores tampoco, sí. Donde tal cosa habló con tal cosa, porque más o menos las crónicas son muy pocas. Es decir, hay un lenguaje, y entonces ese entorno le parece suficiente, le da el oxígeno que usted necesita para poder estar cómodo. Usted está cómodo en ese entorno. Pero es que aunque no estuviera cómodo, es el entorno que tengo, es lo que trato de decir. Bueno, pero fíjese, porque si voy a otro país, tengo que crear ese entorno. Pero usted no sería difícil, usted estuvo hace poco difícil con Octavio Paz, con pero uno no tiene todo el tiempo del mundo en la vida por delante y tendría que emplear. Pero uno tiene que tener el mejor momento de la vida. Y los mejores momentos de la vida. Los mejores momentos de la vida, Sofía, lamento decir que se me han quedado atrás ya. Bueno, yo no creo eso, pero bueno, yo creo que el mejor momento es el que uno vive y el que tiene la obligación de hacerlo mejor lo próximo. Ahora, usted estaba en México y más que nunca allí hay un tema sobre el cual escrito Mario Vargas Llosa y yo lo tengo pegado en mi oficina, que la identidad nacional es la filosofía y la manera de vivir de los imbéciles. Esa identidad nacional de la cual queremos hablar con frecuencia, se habla en Venezuela y se habla mucho en México sobre todo. Es decir, ¿cómo puede tolerarla un filósofo? Es decir, ¿cómo se puede luchar contra eso que es tan dañino como la idea? Primero es un invento mexicano. Los mexicanos inventaron esto de la identidad nacional. Y aún algo peor, inventaron la identidad del latinoamericano y se dedicaron a buscarla, ¿no? Sí. Ahora, en honor de los mexicanos, no todos piensan lo mismo, tengo que citar a uno que es un excelente amigo y que ha estado aquí hace poco, Carlos Monsiváis, que cuando le preguntaron a Carlos Monsiváis que qué pensaba de la identidad nacional, dijo que había puesto un aviso en la prensa porque se la había perdido y que si alguien la encontraba, que se la dieran, por favor. Bueno, esta es la única forma de salirse
de semejante engendro, ¿no? Pero usted no cree que hay que, ustedes, y que tienen posibilidad de decirlo, y usted lo ha dicho mucho, y lo han dicho 3 o 4 más, es la peor enfermedad que podría darle a la gente que de repente es cierto, sentir que la maraca, la alpargata, el 4 Sofía, pero yo lamento con toda pedantería decir que he sido entrenado en mi profesión para descubrir que detrás de estas enfermedades hay algo. Es decir, la gente utiliza estos términos no por capricho, sino por algo. Detrás del invento absurdo de identidad nacional hay un problema latinoamericano. Hay una inquietud o una falta de seguridad. Claro. Que la ha expresado muy bien recientemente un venezolano al que yo admiro muchísimo, que se llama Ángel Bernardo Viso, en el último libro que acaba de sacar. Y para Ángel Bernardo Viso eso arranca desde el proyecto de la emancipación, que estuvo mal concebido porque rompió la unidad de lo que era una unidad, la América hispana o como se quiera llamar, y se ha disgregado en una serie de países que están incómodos cada uno en la piel, como dicen los franceses, cada uno respecto de otro. Lo más curioso es que los mexicanos hayan sido los que han lanzado el invento, pero es que los mexicanos no tienen nada claro quiénes son, porque yo he oído a los mexicanos decir que ellos son los aztecas, lo cual es un absurdo, y comparar a México con Argelia y decir que así como en Argelia hubo un paréntesis, que fue la ocupación francesa, en México hubo un paréntesis tras el cual volvieron a reanudar, como si Cuauhtémoc se hubiera vuelto a sentar en la silla presidencial bajo la figura de Salinas de Gortari. Pero un pueblo que ha llegado a creerse semejante mitología es un pueblo que tiene que estar planteándose el falso problema de la identidad. El gran trabajo de los intelectuales es ir contra los mitos, es desmistificar. Y eso cuesta trabajo y es difícil. Cuesta trabajo y se expone uno a muchas cosas. Bueno, yo he acompañado a alguien que trató de desmitificar y le costó mucho. Claro, bueno, a Carlos le costó la desmitificación del buen salvaje, y a Mario Vargas le está costando muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Ahora, de la identidad nacional pueden salir, y han salido cosas que son las xenofobias, que están renaciendo de una manera como si fueran plantas naturales, y no solamente en Europa. Sí. Es decir, uno creyó que con el muro de Berlín están peores que nunca en Europa, están peores que nunca en América Latina. Ya sabes cuáles son los Acabo de ver, creo que en el Globo, donde dicen que polacos y rumanos son para España los nuevos sudacas. Sí. Bueno, en Alemania los últimos graffiti, las últimas exclamaciones de la gente es: otra vez el muro, por favor. No lo he visto. Otra vez el muro, por favor. Porque no quieren que entren los que están del otro lado. Porque los que están del otro lado tienen un nivel de vida distinto. Diferente, han vivido bajo el totalitarismo. Claro, y están en unas condiciones económicas muy inferiores, y entonces eso crea una cantidad de incomodidades y desniveles. Pero la xenofobia va más allá, va más allá. Mira, yo respondería de una manera, y es que a mí no me sorprende la xenofobia, no me sorprende la maldad humana, a mí me sorprende muchísimo la bondad humana. Porque que el hombre se porte mal con sus semejantes, me parece que lo ha hecho siempre y forma parte de la manera de ser de los humanos, que es desde agresivo hasta malvado. A mí lo que me sorprende son los actos de bondad de los seres humanos cuando se dan. O sea, usted no creo que vamos a calificarlo ni bueno ni malo, porque eso no me toca a mí. Dicen que usted es terrible y eso a mí me gusta mucho, quizás es lo que más me gusta. Pero usted ha escrito artículos terribles que no son de maldad humana, pero que tampoco son de travesura intelectual, porque tienen mucho de verdades escritas con el que sabe mucho y puede decirlo entonces con esa facilidad del que sabe. Usted ha escrito La conjura de los fracasados, el estridente encanto de la destrucción. Usted ha tenido diferencias y ha dicho cosas duras contra la gente que estuvo en el Partido Comunista y en el MAS.
Es decir, esos intelectuales venezolanos que se nutrieron del marxismo de buena o mala fe, pero que ahí estuvieron, ¿cómo los ve ustedes ahora, por ejemplo, unidos para un programa del país, con, digamos, con una ideología, vamos a llamarla así, social cristiana, como podría ser la del presidente Caldera? Bueno, los veo como si no fracasados, si les molesta el término fracasados, bueno, los veo como desesperados. Y entiendo su desesperación porque han quedado colgados en el aire o en un limbo político que tienen que reubicarse en un espacio político e inventarlo. Ahora, los espacios políticos son mínimos y la prueba de que son mínimos la acabamos de tener en Estados Unidos. El señor Ross Perot no ha podido inventar un espacio político. No pudo. Los espacios políticos están perfectamente cerrados. ¿Cómo se explica entonces, un momento después vamos a Máster, el espacio político que se crea muy rápidamente Clinton? No, es el viejo espacio político. Sí, bueno, porque está el partido, pero Clinton no era un hombre tan es decir, había mucha esperanza. Hay gente que está muy desesperada con el fracaso de Ross Perot. Sí, claro, pero tampoco Clinton está ofreciendo el viejo liberalismo del Partido Demócrata. No, Clinton, yo estuve cuando, justamente la semana pasada, entrevisté al presidente Caldera. Le dije, Clinton, siquiera antes de ser elegido, ya tenía 10 puntos que eran muy básicos para saber cómo podía ser y qué podía esperar el americano de un nuevo gobierno. Sí, y muy centrista, muy centrista. Pero eso es lo que en nuestro medio también existe. Existe un centro y existen los que quieren ocupar el centro. El centro ya está ocupado. Entonces no le queda... ¿El centro está ocupado por quién, diría usted? El centro está ocupado esencialmente por Acción Democrática y COPEI, aunque... Pero están sumamente fragmentizados, están esquizofrénicos. Sí, bueno, se extienden, se subdividen como las amebas. Exacto. Exactamente, pero siguen teniendo un núcleo central. Y la prueba es que en las grandes ocasiones, como son las votaciones definitivas, siguen funcionando como una célula compacta. Entonces, ese centro está ocupado. Y los que quieren ocupar un espacio político tienen que penetrar en ese centro. Entonces, tienen que penetrar con el procedimiento de la simbiosis, como las plantas, como los parásitos, como las orquídeas. No creo que los fracasados se molesten porque ahora les llaman orquídeas, ¿no? Ahora les estoy llamando orquídeas. Sí. Y quieren pegarse a ciertos árboles, por ejemplo al árbol copellano, para adornarlo con una orquídea, o a la inversa. Quieren poner la orquídea copellana en el árbol marxista. De todas maneras le salió muy generoso y muy bello. No, creo que a mí me puede salir, no sé cómo va a salir, pero a ellos les va a salir muy mal la operación. Ahora vamos a hablar un minuto de algo que está garantizado. Esa es una palabra muy difícil, pero el Banco Latino lo dice, que está garantizado y está en todas partes el cheque efectivo. Usted no tiene que estar esperando horas para que le diga, mire, déjeme ver, voy a llamar. Si usted entrega un cheque de Banco Latino, se lo aceptan, usted se va con lo que compró, es del Banco Latino. Vamos a hacer, y por desgracia, por la última parte con el profesor Ríos. Para gran pesar mío y ojalá de ustedes, que estoy seguro que sí, esta es la última parte del programa con Juan Nuño. Y yo tenía aquí unas respuestas que él dio al famoso cuestionario de Proust, que sin duda demuestra ese continuo juego con la palabra, porque no con las ideas, que cuando se tienen ideas se pueden jugar con ellas, pero que los que juegan con palabras sin ideas les sale muy mal. Y hay una que dice que es muy impresionante, que le preguntan qué caracteres históricos desprecia más. Entonces él dice, primero que qué son caracteres históricos, y pues serán personajes históricos. Pero dice que desprecia a Moisés,
a Cristo, a Buda, a Mahoma, a Marx y a Lenin. Yo traté de hablarlo con una persona que estimo mucho por su inteligencia, que es Zapata. Jefe, esto es divino, pero dice, es divino, pero eso es una butada de Nuño, porque muchas de las cosas sobre las cuales escribe están basadas en Marx, del cual usted conoce mucho y ha sido marxista, a Lenin, por lo consiguiente, por orden ascendente, y quizás Moisés y Cristo y Buda también. Entonces, ¿por qué ese desprecio por ellos? Bueno, en primer lugar, esas respuestas son medio en broma, medio en serio. Sí. En este caso hay más de serio que de broma. Por eso es lo que pregunto, ¿qué es lo que hay de serio ahí? ¿Qué es lo que no hay de ese juego de Nuño? Lo que hay de serio es el desprecio a los salvadores de la humanidad. Me parece que lo peor que le ha podido pasar a la humanidad es que la pretendan salvar periódicamente. Y los creadores de religiones son los más peligrosos de todos los salvadores de la humanidad. Antiguamente... Pero todos los políticos son salvadores y todos los que... No. Si ellos se creen que van a salvar al país de algo muy terrible, si no salen electos ellos, el país se va a hundir. Bueno, eso es lo que ellos dicen porque de alguna manera tienen que vender el producto, pero no necesariamente tienen que creer en ello. Lo grave son los políticos que se creen que son los salvadores de la humanidad. Pero yo no creo que, por ejemplo, los políticos conservadores británicos, para poner un ejemplo alejado de nosotros y que no nos complique la vida, yo no creo que se crean que van a salvar a nadie de nada. La única que se lo creyó fue la señora Thatcher, y salvó a las Malvinas, y no salvó a las Malvinas, sino que salvó a los argentinos de la dictadura, paradójicamente, que le salió el tiro por mampuesto o por carambola. Pero en general los políticos sensatos son pragmáticos, no son salvadores. A mí los que me preocupan y los que me producen escalofríos son los que proponen una solución total para la humanidad bajo la forma o de una religión o de una filosofía. No, pero Hitler era un salvador. Era un salvador, bueno, aterrador. Pero usted no lo dice ahí. Es cierto, podía haberlo citado, pero no es el único. También podía haber citado a Franco, pero, que está más cerca de mí que Hitler. Está más cerca de usted, pero usted ha escrito continuamente sobre el problema judío, cosa que siempre me he preguntado el por qué ese interés. Claro, los judíos lo adoran, es decir, usted es casi un... No estoy muy el seguro. Mesías, sí, el Mesías no. El Mesías fue Nuño, no. Pero hay algo... es decir, lógicamente genérico, como en todo pueblo, en el pueblo judío, que a usted le ha llamado la atención, por lo cual usted ha escrito, bien, mal o lo que sea, pero de manera seria. Aquí tengo uno de los tantos libros, bueno, creo que lo tengo enredado por ahí, de los que usted ha escrito y de los tantos escritos que usted ha hecho sobre los judíos. Es porque eso que creen los judíos, que son pueblos elegidos, que caramba, si son elegidos no sé lo que les ha tocado, o porque hay una característica en ellos, desde Wittgenstein hasta lo que no sea, que lo ha hecho a usted interesante, estudiarlos. Bueno, aunque sean como especies, como me dijo un día su amigo Octavio Paz, especies en vías de extinción. Sí, no parece que están en vías de extinción, pero el tener curiosidad por estudiar un grupo humano no es señal de que uno sea particularmente afecto a ese grupo humano. No digo nada, no me pronuncio, pero simplemente quiero recordar. Lo ha escrito mucho. Pero quiero recordar un precedente, sí. Con la salvedad de que no me comparo con la persona que voy a citar. Y es que un gran experto del mundo judío que llegó a estudiar la lengua hebrea, cosa que yo no he hecho, fue Eichmann. Yo sé. Él lo estudiaba con una intención determinada. Es evidente que no es mi intención. No, yo, por Dios, no terminemos el programa con eso. Pero mi intención fue la de conocer un fenómeno que no afecta a los judíos, que nos afecta a los no judíos, que es el antisemitismo. Eso es lo que yo quería. Porque en ese punto yo estoy convencido de la verdad de lo que decía un escritor negro norteamericano, James Baldwin. Yo conozco. Decía, el problema negro es de los blancos, no es de los negros. Bueno, el problema, lo digo mucho Claude Brown. Sí, el problema judío es de los no judíos, que han creado toda la leyenda, toda la mitología y las persecuciones consabidas. Entonces creo que los no judíos somos los que estamos obligados
a desentrañar y en lo posible a hurgar en esa mitología para ver qué hay detrás de ella. Esa es la razón de mi motivación. Ahora, sí, es decir, yo es dentro de todo lo que usted ha dicho, es la primera vez en la que usted quiere como decir que usted lo ha hecho simplemente como alguien que estudia algo sobre un microscopio. Y la lectura que tenemos de eso no es así. Y de nada lo suyo, es decir, uno siempre tiene la impresión, por lo menos lo que lo leemos sin conocimiento filosófico, de que este es lo contrario de lo que decía Joyce. Joyce decía que había que escribir cuando uno no tenía pasión, con mucha distancia. Usted no escribe con ninguna distancia. Usted es un visceral. Absoluto. No, usted es un visceral. Trato de tener la máxima distancia, sí. Trato de tener la máxima sí, pero usted, racionalidad y doy el efecto contrario. Usted no quiso tomar esa distancia. Usted la asumió entre las cosas que yo con mucho respeto le preguntaba. Pero aquí fue sumamente científico. Ahora, como usted es venezolano, usted va a votar. Sí, porque es obligatorio, nada más que porque es obligatorio. ¿Y va a votar por Chávez, por Caldera, por...? Le voy a decir por quién voy a votar. Se lo voy a decir con un cuento medieval que creo que se puede... Pero lo entenderemos. ¿O sí, se puede aplicar perfectamente. Esto era un rey malísimo, malísimo, cruelísimo, cruelísimo. Tan cruel que cada vez que salía a pasear a caballo no había nadie en la ciudad para verle. Entonces un día salió y para sorpresa del propio y cruelísimo rey se encontró a un viejito que no solo no se había escondido, sino que estaba gritando ¡viva el rey! Entonces el rey se sintió preocupado por esa disminución de su imagen y le preguntó al viejito que por qué gritaba ¡viva el rey! Y el viejito le dijo, mire usted me ve la edad que tengo toda la edad del mundo. Yo conocí a su abuelo de usted, yo conocí a su papá de usted. En consecuencia, yo grito, ¡viva el rey! Muchos años. Entonces, ¿por quién va a votar? Eso no, usted sabe que son fábulas que la gente no entiende, la gente entiende mucho. Yo creo que es muy clara, ¿no? Bueno, pues, usted sabe que nosotros los brutos no somos tan claros así, pero vamos a dejarlo más o menos aquí. En el fondo, además de... Si quieres se lo digo con un refrán viejísimo, más vale lo malo conocido. Bueno... Hay varios malos conocidos en este momento. No, hay un malo conocido. En este momento yo le envidio muchísimo a esa persona que es el malo con mayúsculas. ¿Usted diría que ese malo debería irse o quedarse? Yo digo, no, al contrario. Debe de quedarse para ser más malo aún. Si se fuera, correría el riesgo de que se olvidaran de él. Cuanto más tiempo esté, más malo va a ser. Y entonces usted votaría por él. Va a ser más famoso. Usted votaría por él. Yo siempre estaré con lo malo conocido. Con lo malo conocido. Porque mi pesimismo es tal que le tengo pánico a lo bueno por conocer. ¿Y a quién quiere usted además de Wittgenstein? Porque ese artículo suyo, que no me recuerdo en qué revista salió, donde se Wittgenstein porque sí, terminaba más o menos así. Es decir, los que lo leímos me decían, pues Wittgenstein porque sí. ¿Por qué usted cree que Wittgenstein es un poco de lo que usted dice que nadie posee, pero que parece que Wittgenstein sí lo posee, que es una buena partícula de verdad, por lo menos? No, ni siquiera una partícula de verdad. Las teorías de Wittgenstein a veces están muy equivocadas. Pero era un hombre intelectualmente honesto, que es una de las cosas más difíciles de ser. La de ser un hombre honesto, coherente con el pensamiento. Usted es un hombre honesto. No me corresponde a mí decirlo. Creo que es uno de los grandes errores de la cultura actual venezolana, que todos se califican de honestos. ¿Pero usted no cree que debe interrogárselo? No. Sí, ¿no? Me lo interroga, pero yo no puedo responder. Comprendo por qué no le gusta el análisis. Yo creo lo que decía López de Vega, honra es aquello que reside en otros. De mi honestidad pueden hablar los demás, no puedo hablar yo. Por eso ahora yo comprendo que no le gusta el análisis. Pero además de quererse a usted, que creo que se quiere. No, sí. Me detesto profundamente. No es verdad. No es verdad. Pero en fin, este es un punto que no nos va a poner de acuerdo nunca. No. Se quiere y lo sabe, y le gusta ser querido y admirado como lo es. ¿A quién más quiere? Pero esto sí es el psicoanálisis completo. Para responder a eso tendría que estar echado en un diván. Eso hoy día no existe. Eso es historia antigua. Se responde sin diván. Sin diván. Y sin drogas. Cara a cara. Y con luz tan fuerte como con la que usted quiera. Como todo pero eso. Siempre con luz.
Ahora, la pregunta es, ¿hay que querer a alguien? ¿Se puede detestar a alguien, que es una forma de amor? No, tanto como eso no. No quiero tanto a nadie como para detestarlo. Pero usted no sabe el miedo que sigo teniendo después, porque yo no me veo los programas, pero por lo que he preguntado, y realmente me sentí muy feliz de oírlo y tener el honor de tenerlo aquí. Muchas gracias. El miedo es que es mío y que quedará conmigo, y el agradecimiento de haberme dado esta oportunidad. Muy buenos días. Amanecerá y veremos.